República Dominicana en los años 50. El mundo la veía como una isla hermosa del Caribe y un buen lugar para visitar por sus lindas playas y su pueblo alegre, al que le encantaba bailar merengue. La realidad era bien distinta. El pueblo de la isla vivía aterrorizado con constante temor de perder la vida. Los grupos se reunían secretamente para hablar en voz baja de su oposición al régimen, evitando los oídos y ojos de la policía secreta del dictador. El dictador era Rafael Leónidas Trujillo, el peor tirano que ha conocido Latinoamérica, o quizás el mundo. Sus abusos, incluyendo la tortura y el asesinato, se habían agudizado a tal punto que nadie se atrevía a oponérsele. Nadie más que 3 jóvenes mujeres, Minerva Mirabal y 2 de sus hermanas, Patria y María Teresa. Si bien ellas aparentaban llevar una vida convencional, las Mirabal habían jurado derrocar la dictadura. Ellas estaban envueltas en una lucha a muerte contra Trujillo. Ya estaba convencida que iban a eliminar a Trujillo a través de la lucha de ellos. El plan central de su vida era derrocar a Trujillo. Después ya no había nada más. Los esposos de Patria, Minerva y María Teresa, apoyaban su causa y habían sido encarcelados por el régimen. Las hermanas habían decidido desafiar al tirano e ir a visitar a sus esposos encarcelados, a pesar de que se les había dicho que esto podía poner sus vidas en peligro. Eso era un secreto a voces, por eso se lo decían, mira, la van a matar, no salgan, no vayan. Hasta un familiar de Trujillo las llegó a prevenir. Hay el plan, todo el mundo lo sabía. Y ellas decían que tenían que cumplir con su deber. Y lo único que tienen ellos es nuestra visita. Nosotros no podemos dejar de ir a verlos. La gente veía en ellas a madres y esposas ejemplares, que además formaban parte de la alta sociedad de la isla. Pero Patria, Minerva y María Teresa, bajo el nombre secreto de mariposas, estaban envueltas en una conspiración contra Trujillo. No solo eran luchadoras contra la dictadura, sino además protagonistas en la formación de un movimiento revolucionario contra la dictadura. Su causa era temeraria. Todo el que había tratado de derrocar a Trujillo había fracasado. La mayoría había perecido horriblemente. No fue mucha gente la que tuvo la valentía, el coraje de enfrentarse a ese terror orquestado, dirigido y además exhibido, porque el régimen se sostuvo durante mucho tiempo en gran medida apoyado en esa exhibición de abuso de poder. Patria, la mayor de las hermanas Mirabal, tenía 6 años cuando Trujillo llegó al poder en 1930. Durante los primeros años de su régimen, Trujillo contó con el apoyo de muchos dominicanos, quienes lo admiraban por haber traído el orden y la prosperidad al país. Además, era respaldado por Estados Unidos, que apoyaba a la gran mayoría de las dictaduras latinoamericanas, bajo la premisa de que éstas servían de baluarte contra el comunismo, además de proteger sus intereses comerciales en la zona. Seguiría a caballo, eso sí cualquier era.
seguiré a caballo, le dijo a la comisión. Ella muy orgullosa, interpretó la expresión, ahora que siguen... Sin embargo, a mediados de los años 40, en momentos en que el mundo occidental celebraba la derrota de Adolf Hitler y el triunfo de la democracia, el régimen de Trujillo comenzó a tornarse cada vez más abusivo. Centrado amor por la madre patria y la tradición. Era un ambiente completamente de miedo, yo te diría de terror. Nadie se atrevía a hablar, no había confianza, inclusive en las mismas familias siempre había una reserva, porque tú no sabías lo que aquella persona, tu familiar o tu mejor amigo, podía conversar con alguien y hasta dónde podía eso perjudicarte. La figura de Trujillo, que era como una especie de Dios todopoderoso, no nada positivo. Nosotros no teníamos libertad absolutamente de ninguna índole. No había seguridad para el individuo. Tampoco tenían seguridad las personas que residían fuera de República Dominicana. En los años 50, Jesús de Galíndez, un profesor español en Nueva York, quien se atrevió a criticar a Trujillo, pagó por ello con la vida. Y siendo profesor en la Universidad de Columbia, creo, presentó una tesis sobre la República Dominicana o sobre la tiranía de Trujillo. Cuando Trujillo supo de esta tesis, en un ataque de ira, dio órdenes de secuestrar a Galíndez y traerlo vivo a Santo Domingo. Y lo llevaron a la casa, a la residencia de Trujillo, y ahí personalmente Trujillo lo interrogó, lo torturó y pues ahí desapareció Galíndez. La finca de los Mirabal en el poblado de Ojo de Agua, cerca de la ciudad de Salcedo, era bella y próspera y había estado en la familia por generaciones. Quedaba a cientos de millas de Santo Domingo, la capital del país, cuyo nombre había sido cambiado recientemente por el tirano. Toda la ciudad se llamaba Ciudad Trujillo, las calles se llamaban como todos sus familiares, todas las avenidas, todos los parques. Transmite la voz dominicana desde Ciudad Trujillo. Las miradas de todos los dominicanos se volvieron hacia mí. Desde el circuito radial La Voz del Yuna, desde el Palacio del Ejecutivo en Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana. Era una educación que había que tener un letrero en la casa que dijera, en esta casa Trujillo es el jefe. Y había que tener una foto de Trujillo en la casa, era una cultura que la gente te iba acostumbrada a decir gracias a Dios y a Trujillo. Las casas donde no había eso eran consideradas de personas no afectas al régimen. Por eso en mi casa, la casa de mi familia se consideraba que era una casa de gente que no estaba muy de acuerdo con el régimen porque no hubo nunca una foto de Trujillo. A pesar de su discreta rebeldía, el régimen nunca le había exigido a Enrique Mirabal entregar tierras o parte de sus ganancias, como a muchos otros dominicanos. Pero la familia vivía bajo el temor que en cualquier momento se les podía exigir alguna contribución. Los campesinos tenían terror cuando algún birro de la tiranía veía que su finca era bonita o era muy buena, que sus animales eran muy buenos, porque inmediatamente le decían, si el jefe viera esto le gustaría, tenían que cedérsela, porque de lo contrario lo mataban. Trujillo mantenía a sus súbditos bajo un estricto control. Nadie podía casarse, titularse profesionalmente, formar una empresa o salir del país sin su permiso. Pocos se arriesgaban a contrariar estas reglas. De hacerlo, se arriesgaban a pagar un precio muy alto. San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Para aparentar ser un mandatario benévolo y paternal,
el jefe, como le decían a Trujillo, cada año apadrinaba a cientos de niños. Porque sabemos que darás más. Oye, San Rafael. De las 4 hermanas, Minerva era la más vivaz y extrovertida. Era una mujer muy bella. Por lo menos era una persona que no pasaba por desapercibido donde quiera que llegaba. Minerva tenía una combinación única de talentos. Pintaba naturalezas y retratos, diseñaba su propio jardín, leía libros sobre filosofía y escribía y recitaba poesía. Le gustaba mucho hablar, recitar, música, le gustaba el baile. Era una madre ejemplar y le gustaba coser ella misma la ropa de sus hijos. Todo el mundo la recuerda como una líder nata. Era una mujer muy vital, con un temperamento muy fuerte, muy definido, muy intelectual, muy inteligente, muy audaz. Mucha vitalidad, mucha. Y todo el mundo la quería, porque es que era muy agradable en su manera de ser, en el trato, en todo. Y muy piadosa, ¿eh? Era una gran cristiana también. Patria tenía un temperamento cálido y cariñoso. De las hermanas, ella era la más hogareña y religiosa. Como Minerva, cosía, pintaba y plantaba jardines que eran la admiración de todas las fincas vecinas. Patria, que era la mayor, a veces tenía otro temperamento, más juguetona, más protectora para nosotros, como las más pequeñas. María Teresa nació 8 años después de Minerva y era la niña mimada de la familia. Creció escuchando las historias de horror sobre el régimen, sobre todo de su hermana mayor. Al llegar a la universidad, comenzó a seguirle los pasos a Minerva. La admiración más profunda que un ser humano tenga por otro la tenía María Teresa por Minerva. Era su guía, era su líder. Dedé es la única sobreviviente de las hermanas Mirabal. Como Patria y María Teresa, se casó muy joven y formó su hogar en Salcedo, cerca de Ojo de Agua. Mientras sus hermanas se involucraban en el movimiento para derrocar a Trujillo, Dedé se dedicó a ayudarle a su padre en la tienda de la finca. Al morir Enrique, poco después de ser encarcelado por el régimen, ella se hizo cargo de las finanzas familiares. Si bien Enrique y Chea Mirabal se habían escapado de las exigencias comerciales del régimen, temían por algo aún más importante: sus hijas. Trujillo les exigía a sus súbditos estar dispuestos a entregar a sus hijas antes del matrimonio. Sus secuaces recorrían constantemente el país, buscando a doncellas para entregárselas al jefe, para su deleite sexual. Los padres tenían miedo de que Trujillo viera a sus hijas porque sabían que él, además de dueño del país, entendía que era dueño de todas las mujeres. Si no se la llevaban, probablemente perdían la vida. Aunque había muchos padres sinvergüenza que llevaban sus hijas precisamente para tratar de conseguir prebenda con Trujillo y puestos y posiciones. Las Mirabal comenzaron su educación en una escuela primaria cerca de Ojo de Agua. Fueron los años dorados, en que aún no habían aprendido a odiar el régimen. Al llegar a la adolescencia,
Las hermanas fueron enviadas a una escuela en la ciudad de La Vega, llamada Inmaculada Concepción. Era el colegio más importante que había en este país. Fue el colegio que tuvo en sus aulas la mayoría de niñas de la clase más bien rica, como llamaban en ese tiempo. En esta escuela fue que las hermanas supieron por primera vez de los horrores del régimen de Trujillo. Minerva fue la que reaccionó más fuertemente al enterarse de los abusos y asesinatos. Éramos amigas y hablábamos mucho en el recreo y ella me preguntó, mis padres, yo le dije que mi papá lo había matado a Trujillo. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿Y por qué? Yo le dije, porque no estaba de acuerdo con su régimen. Y entonces me dijo, eso es una barbaridad. Aunque ella era muy joven, demasiado, pero pensaba que alguien debía hacer algo. Y fue creciendo con esos sentimientos así hasta que ya, cuando salimos del colegio, que se graduó del colegio, pues ya tuvo ciertos problemas con el régimen. María Teresa también aprendió a odiar el régimen durante sus años escolares. Leandro Guzmán, quien fue su esposo, recuerda que en ese entonces María Teresa ya daba mayor importancia a la política que al amor. Yo intenté agarrar en la mano, algo que en aquella época, cuando una joven con un pretendiente se dejaba agarrar la mano, significaba que estaba de acuerdo. Entonces ella no se dejó agarrar la mano y me dio un momentito. Antes, yo quiero saber cómo piensas tú y tu familia respecto al régimen. Y entonces yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, porque mi familia, toda mi familia es enemiga de Trujillo. Entonces ahí fue que yo le dije, pero si ese es el problema, en mi casa, yo lo primero que aprendí fue ser enemigo de Trujillo. Entonces le dije, pues, si ese es el problema, no hay problema. Entonces nos agarramos la mano. Y a partir de ese momento nos consideramos novios, ¿no? El temperamento cariñoso y protector de Patria no fue un impedimento para que ella también se rebelara contra el gobierno. Se había casado a los 16 años con Pedro González, un granjero vecino en Ojo de Agua. Cuando Minerva y María Teresa comenzaron a rebelarse contra la dictadura, ella ya tenía 3 hijos. Sin embargo, no dudó en unirse al movimiento para derrocar a Trujillo. Se veía como ya casada de muchos años con nosotros que estábamos pequeños, como que no estaba en eso, pero ella apoyaba en todo y servía de mensajera, de llevar el mensaje, porque andaba como que pasaba, como te digo, desapercibida, ¿no? Pero ella formaba parte también de todo ese gran complot, ¿no? Por una ironía del destino, la belleza y singular personalidad de Minerva pronto le llamaron la atención al hombre a quien más odiaba en el mundo. El dictador la conoció primero en una fiesta para la alta sociedad de Salcedo. Trujillo se sintió tan atraído por ella que pocos meses después organizó otra fiesta. Compadre Pedro Juan, baile el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos negros que tiene el cuerpo flexible, bailala. Cuando llegamos allá, era en Villa Borinca, un palacete que tenía Trujillo ahí. A mí me comenzó a dar mala espina. Cuando a nosotros entrar, ya habían entrado muchos, y nos dijeron, don Manuel Moya Alonso, dijo, este es el puesto de ustedes. No fue que te mandaron a invitar para la fiesta, es que tenían que ir a la fiesta porque si no vas, se puede entender mal. Y entender mal en aquella época significaba que podías hasta perder la vida. Baile, baile bonito, baile, apalmichao, baile, medio de brinquito, baile, compadre Juan, baile, no baile así, baile. Al poco rato vemos que todo el mundo se para. ¿Y qué pasa? Que llegó el jefe. Lo vimos así que cruzó.
Inmediatamente nosotros empezamos a preocupar, ya se nos aguó la fiesta. Era gloriosa, vive mi país. En toda forma el pueblo se siente feliz. A la media hora o la hora de estar nosotros ahí tocando la música, fue Manuel Moya Alonso a invitar a Minerva a bailar. Minerva dijo, yo no voy a bailar, es que no me siento bien. Trató todo lo más posible por excusarse y no bailar. Pero tanto insistió y ella consideró que tampoco se podía hacer indecente. Pues vamos a bailar. Mi Quisqueya hoy, por la obra de su constructor. Se va a bailar con Manuel Moya, baila una pieza. Entonces inmediatamente él se la pasa al jefe y coge la pareja que el jefe llevaba para bailar. Según la familia Mirabal, fue durante ese baile que Minerva se rebeló por primera vez contra Trujillo. Él le preguntó a ella, ¿y no le interesa o no le gusta la política? Le dijo, no, no me interesa, no me gusta la política. Entonces le dice él, pues yo voy a mandar, esa palabra recuerdo, mis súbditos a que la conquisten. Entonces ella le contestó, ¿y si yo lo conquisto a ellos? La versión más socorrida que la gente más dice es que Trujillo la invitó a bailar y que ella en el medio del baile le dio un bofetón a Trujillo porque él se propasó con ella. Mi familia que estaba ahí dice que eso no es cierto y yo lo creo. En todo caso, si fue un bofetón no físico. O sea, fue verdad una bofetada de dignidad. Hoy disfrutamos nuestra gratitud, brindándole leal sinceridad, para que el gesto de su proceder viva como una eternidad. Era gloriosa, vive mi país. En esa época nadie podía irse de una fiesta antes que Trujillo. Pero la tormenta sirvió de pretexto para que la familia se fuera. Aprovechándose de la lluvia y la oscuridad, se escaparon. Se puso rabioso cuando se dio cuenta que ellos se habían ido y mandó a que los persiguieran, a que los agarraran y los devolvieran, pero no lo lograron hacer. La partida de los Mirabal de la fiesta fue considerado por Trujillo como un acto de rebeldía. A la mañana siguiente, mandó tomar preso a Enrique Mirabal. También mandaron a buscar a mi mamá y a mi abuela y las tuvieron detenidas en un hotel aquí en la capital casi durante 2 meses. Dice la gente que Trujillo no le perdonó ese desplante, pero porque era un hombre orgulloso, todas las mujeres que se antojaba la conseguía, la conquistaba. Aunque Enrique Mirabal fue puesto en libertad al poco tiempo, nunca recuperó su salud. Pero el acontecimiento postergó el sueño de Minerva de estudiar Derecho en la universidad. Sus padres estaban tan atemorizados de que se metiera en la política que no la dejaron matricularse. Mi padre no la dejó ir, ni mi madre, sobre todo mi madre, porque mi madre conocía el temperamento. Minerva, y ella lloraba, ella se desesperaba, pero mi mamá decía, ay no, mi hija, yo sé que te van a matar, mi hija. Mi madre tenía como dicen, un radar, como que presentía las cosas. 6 años más tarde, sus padres accedieron y la dejaron matricularse. Tristemente, su padre no llegó a verla completar sus estudios. Minerva se graduó con lo que se dijo había sido una de las tesis más brillantes jamás presentadas por un estudiante de Derecho dominicano y recibió su título summa cum laude. Pero Trujillo no había olvidado aquel insulto suyo. En su diploma omitieron los honores que le correspondían y cuando pidió permiso para ejercer su profesión, se lo negaron. En 1955, mientras aún se encontraba estudiando Derecho, Minerva conoció a Manolo Tavares, su futuro esposo. Cuando ella conoció a Manolo, realmente se identificaron inmediatamente. Él tenía las mismas ideas. Entonces se consolidó una idea ya
con más raíces. Comenzaron ellos a hablar de eso, de sus sueños de libertad, de la lucha, de lo que había que hacer. Las 4 hermanas, incluyendo Dedé, se opusieron al régimen de Trujillo. Los esposos de Patria y María Teresa emprendieron la lucha junto a ellas. Pero fue el apoyo y compromiso de Manolo con sus mismos ideales lo que ayudó a transformar a Minerva en una líder revolucionaria. Al poco tiempo de graduarse, Minerva se convenció que había llegado la hora de tomar acción contra el gobierno. A escondidas, ella y sus hermanas comenzaron a escuchar un programa radial llamado Radio Rumbo, transmitido por onda corta desde Venezuela. ¡Urgente! ¡Notirumbos de última hora! Las hermanas querían estar al tanto de los acontecimientos en Cuba, donde un movimiento insurgente contra el dictador cubano Fulgencio Batista parecía estar ganando terreno. Entonces estaba uno atento. Ay, ya están hablando de aquí en Santo Domingo, corran todo el mundo, pero calladito, siempre, porque uno estaba tan nervioso que uno pensaba que esos cepillos que andaban por la carretera casi oían a uno, ¿no? La policía secreta de Trujillo, llamada SIM, penetraba en cada rincón del país, incluyendo los hogares, donde muchas veces las domésticas servían de informantes. Se montaron en unos carritos muy especiales que eran los cepillos Volkswagen alemanes. Ya la gente lo identificaba y había un terror. Solamente el ruido de un Volkswagen ya creaba terror. Llegó a ser aterrador. Ese sonido constantemente ahí. Era muy al paso. Despacito, y cuando rodaban era sumamente despacio, despacio. Los carros del SIM estaban equipados de antenas especiales para interceptar señales radiales y se usaban para allanar las casas y llevarse a la gente en medio de la noche. Así funcionaba el servicio de inteligencia militar. Y naturalmente, cualquiera que cayera en manos de ellos iba a parar al centro de tortura, que era las 40, o al 9, que era operado por la aviación militar por Ramfel. Oíamos los gritos desde la casita donde nos tenían y los quejidos. Te sacaban las uñas, te golpeaban los genitales, te desnudaban en las cárceles para humillarte. La silla eléctrica era, yo no sé si era un chasis que tenía una serie de conexiones eléctricas que se le aplicaban en distintas partes del cuerpo. Entonces cuando se le daba corriente, pues la persona recibía las descargas. Nos metían en un coliseo donde con alambre eléctrico y los miembros de toros nos daban pela, que a veces nos daban 30 y 40 latigazos y nos dejaban totalmente heridos. El futuro comienza hoy. Para fines de los años 50, la mayoría de los dominicanos se oponía secretamente a Trujillo, incluyendo muchos que lo habían llevado al poder 30 años antes. Pero nadie se atrevía a dar voz a su oposición. En enero de 1959, Radio Rumbo anunció que Fidel Castro había derrocado a Fulgencio Batista. Inspiradas por la victoria de Castro, Minerva y sus hermanas convocaron a un grupo de disidentes. Todos juraron luchar hasta derrocar la dictadura de Trujillo. Minerva es la que plantea y dice que si fue posible en Cuba, ¿por qué aquí también no era posible? Es más, planteó que era una vergüenza
para los dominicanos haber permitido que un tirano del calibre de Trujillo permaneciera por 30 años, ¿no? Y prácticamente en esa reunión ella fue el motor de que a partir de ese momento se formara o se organizara un movimiento de resistencia interna. Mientras el movimiento atraía cada vez más a nuevos adeptos, las hermanas seguían guardando las apariencias de ser amas de casa convencionales. De día, se dedicaban a planear comidas nutritivas para sus esposos e hijos, cultivar sus jardines, coserle la ropa a sus niños y asistir a reuniones sociales. De noche, se transformaban en revolucionarias. Todos en la familia empezaron a colaborar en la fabricación de bombas caseras y a servir de mensajeros clandestinos para el movimiento. Yo tenía 15 años en esa época. Hacíamos esas actividades de noche, que tomábamos los explosivos, los tiros que se usaban en Navidad, se le quitaba la mecha y entonces lo entrábamos en un envase de polvo y se sacudían para sacar la pólvora. Bueno, yo estaba muy pequeña, pero recuerdo, porque eso marca mucho. Conservo la sensación del miedo, del terror, eso de tú andar en puntillas, de que se apagaran las luces y esa cosa de hablar calladito, todo el mundo con miedo de que cualquier cosa que se dijera la podían escuchar. Los pasos caminando afuera. Mientras tanto, un movimiento insurgente para derrocar a Trujillo crecía en el exterior. En junio de 1959, un grupo de dominicanos, apoyado por Cuba, lanzó una invasión. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. Un 14 de junio, domingo a las 6 de la tarde, aterrizó en Constanza. El despertar democrático de América, después de haber barrido con las tiranías de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista. Un Curtis, un DC-6, con 50 y pico de revolucionarios, de expedicionarios, ¿no? El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. Pero la policía secreta de Trujillo se había infiltrado entre los expedicionarios y les hizo una emboscada. Todos fueron apresados, torturados y muertos. A pesar de esta aparente derrota, la invasión despertó un gran fervor opositor en todo el país. El triunfo de Castro creó una situación nueva en la América Latina y eso produjo el levantamiento de los jóvenes del 14 de junio, que la mayoría eran jóvenes hijos de colaboradores de Trujillo, además de los más altos niveles sociales del país. Dijo, ¿no te das cuenta que son mis ahijados y los hijos de mis amigos los que están conspirando contra mí? O sea, se había perdido control. Trujillo empezó a desconfiar de todos los que estaban a su alrededor. Su paranoia se extendió a otros gobiernos, a quienes sospechaba complotaban en su contra. En junio de 1960, organizó un intento de asesinato contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. El atentado fracasó y el mundo se enteró con asombro del complot. El atentado contra Betancourt horrorizó a la opinión pública internacional y yo digo que ese fue el principio del fin de la tiranía de Trujillo. Pero faltando aún varios meses para el atentado contra Betancourt, en enero de 1960, el grupo de conspiradores, dirigido por Minerva, se reunió en Casa de Patria para darle nombre a su movimiento. En honor a los héroes de la invasión, le dieron el nombre de 14 de junio. La intención no era desarrollar una campaña terrorista, sino sencillamente que se tuviera conciencia de que existía una oposición a ese régimen en la República Dominicana y de paso, de esa manera motivar a los que todavía permanecían rezagados o indecisos.
El movimiento fue descubierto a pocas semanas de su fundación. La casa de Patrie fue incendiada por la policía secreta. El CIM detuvo a Minerva y a María Teresa y las llevó a la notoria prisión de la 40 para interrogarlas. No se sabe bien por qué las Mirabal no fueron sometidas a torturas físicas, pero se cree que se debió en gran medida a la creciente presión internacional contra Trujillo. Lo que sí las hacía sufrir era ver cómo sus compañeros de lucha eran sometidos a ella. Los muchachos estaban al frente y oíamos los gritos cuando lo torturaban y lo que le hacían, ya sabíamos. O sea que sabíamos que lo que ellos estaban pasando. Comíamos poco y dormíamos muy poco. Estas son las mañanitas que cantaba el rey. Al poco tiempo de su detención, se llevó a las hermanas a otra cárcel, La Victoria. Habían estado usando un nombre secreto para realizar sus operaciones clandestinas, Las Mariposas. En la cárcel, el nombre tomó nuevo sentido al convertirse ellas en una fuente de inspiración y fortaleza para los otros prisioneros. Cantábamos mucho, eso les molestaba a ellos, porque decían que mujeres presas no debían cantar. Mi hermano dice que a veces cuando ellos estaban más decaídos, ellas le tocaban. Y le decía, levanten el ánimo, vamos a triunfar, la tiranía va a caer y nosotros vamos a sobrevivir y este país va a ser libre. O sea que ellas le daban ánimo a los hombres. Aún a los expedicionarios que tenían mucha experiencia y que tenían ya una formación, ellas eran mucho más fuertes. La gente no está acostumbrada a ver las mujeres en la misma lucha que los hombres. Y cuando una mujer demuestra ese valor, entonces para ellos tiene 3 veces el valor que si es un hombre. Patria fue puesta en libertad al poco tiempo. Pero Minerva y María Teresa fueron liberadas y luego apresadas repetidas veces en los siguientes meses. En agosto de 1960 fueron puestas en libertad por última vez. La presión internacional contra Trujillo iba en aumento. La Organización de Estados Americanos llamó a una reunión de emergencia en San José de Costa Rica. Habían investigado el atentado contra Betancourt y habían concluido que Trujillo casi seguramente estaba involucrado. Como resultado, todos los países miembros de la OEA, con excepción de México, invocaron severas sanciones económicas contra la República Dominicana. La Iglesia Católica durante años había guardado silencio frente a los crecientes abusos cometidos por el régimen de Trujillo. Pero ante la presencia de centenares de refugiados políticos en embajadas de Santo Domingo, la Iglesia decidió romper su silencio. En agosto de 1960, la Iglesia Dominicana ordenó a todos los curas párrocos del país leer una carta pastoral condenando al régimen. The pastoral letter was earth-shaking because Trujillo had been, and the Catholic Church had been cooperating for a long time. And in fact, I asked my main contact, I said, how is it that the church can justify this collaboration with Trujillo? He said, well, I think his crimes kept growing so that it got where they couldn't take it anymore, and they turned against him. Pues a mí me tocó leerla en la parroquia del Santo Cura de Ar y la gente pues la escuchó con mucho gusto y con mucho entusiasmo, con esperanza. Fue como un acto decisivo para que ya la copa se rebosara y la gente también como que ya estuviera dispuesta a cualquier cosa para salir de esa situación. Estados Unidos, que por muchos años había sido aliado de Trujillo, decidió quitarle el apoyo por considerar que su régimen se había transformado en una vergüenza. Además, el triunfo de Castro en Cuba ponía en duda el que Trujillo fuera un baluarte contra el comunismo. The prime concern in the U.S. government was that if something happened to Trujillo, we did not want a Castro-oriented government to take over
So there was a lot of pressure on the U.S. government to do something about Trujillo. Mientras el mundo tuviera en sus miras a Santo Domingo, Trujillo estaba obligado a actuar con cautela, por lo menos por un tiempo. Los esposos de Minerva y María Teresa, Manolo y Leandro, habían sido apresados al mismo tiempo que ellas y se encontraban encarcelados en Santo Domingo. Un día, los esposos fueron trasladados sin aviso previo a una prisión en Puerto Plata, una ciudad a cientos de millas al otro lado de las montañas. Poco después, las hermanas comenzaron a hacer el largo recorrido desde su casa en Salcedo a Puerto Plata, a visitar a sus esposos. Aunque Pedro, el esposo de Patria, había sido puesto en libertad, ella decidió acompañar a sus hermanas para darles apoyo. Su madre, Chea, estaba muy preocupada. Había escuchado rumores que Trujillo complotaba algo contra sus hijas. A las Mirabal les había costado encontrar a un chofer para este viaje. Rufino de la Cruz, un amigo de la familia, ofreció hacerlo, a pesar de que también temía un complot en contra de las hermanas. Mucha gente le decía a ellas que mira, no sigan, anda todo este rumor, ya Trujillo ha dicho en varios sitios, mi único problema en este país es Minerva Mirabal y la iglesia. Y eso era como una especie de condena de muerte, ¿verdad? Los secuaces de Trujillo comprendían que su jefe quería eliminar a las hermanas, pero no abiertamente. Obligar a las mujeres a hacer el largo viaje por el camino montañoso entre Salcedo y Puerto Plata, donde se encontraban sus esposos, presentaba la perfecta oportunidad para que ocurriera un accidente. ¿Para qué lo trajeron a Puerto Plata? Si no era una maldad macabra de Trujillo para asesinarlas a ellos o a ellos. Era imposible en un régimen como el de Trujillo que eso ocurriera, sin la voluntad o sin la decisión de él. Pese al evidente peligro, las hermanas, y sobre todo Minerva, no estaban preocupadas. Minerva tenía la idea de que no era posible que con una situación internacional tan grave como tenía Trujillo, que había sido sacado de la familia latinoamericana por la Organización de Estados Americanos en aquella conferencia de San José, Convención de San José de Costa Rica. Es decir, no es posible que nos ponga la mano. Sus correligionarios les daban apoyo ofreciéndoles un lugar donde descansar antes de visitar la prisión. Cuando ya llegaban ya muy optimistas, se ponían cómodas, pues se preparaban, almorzaban y se arreglaban muy bien para ir a visitar a sus esposos. Siempre me decían, no, hay que ponernos bien buena moza para llevarle un poco de alegría a los muchachos. Los esposos habían oído rumores de un posible complot de Trujillo. Cuando llegaron las hermanas a la cárcel, les hablaron de sus temores. Entonces nosotros le dijimos, tanto Manolo y yo, le dijimos, de todas maneras ustedes no regresan más. Ustedes tienen que ir a Salcedo, coger lo mínimo necesario, traer, alquilar una casa y de la comida que ustedes hagan, nosotros vamos a comer también. Leandro recuerda que tanto Minerva como María Teresa intentaron tranquilizarlos, diciéndoles que Trujillo jamás se atrevería a matar a mujeres. El tiempo se acabó. ¿Qué? Sin embargo, cuando un guardia cortó bruscamente la visita, los esposos quedaron más preocupados que nunca. Ya había una orden irrevocable de que fuera quien fuera, ese día ellos tenían que asesinarla. Las hermanas partieron de regreso a Salcedo, luego de despedirse de don Chujo. Nosotros fuimos los últimos que la vimos con vida. Era una linda chiquita que no sabía de amor, pero sí sé que tenía
A pocas millas de la ciudad, 5 hombres las estaban esperando. La estaban esperando en un lugar que se llama Marapicá, donde hay un puente y una curva. Ellos estaban detrás del puente, detrás de la curva. ¿Y este hombre? Ahí estaban los esbirros. Ahí la interceptaron. Tengo órdenes del coronel para que me sigan. ¿Con nosotros? ¿Pero por qué? Llegó un camión del Seguro Social. Para. Somos las hermanas Mirabal, por favor, díganle a nuestra familia que los Calientes nos van a matar, por favor, dígaselo. Entonces uno de los esbirros fue y lo amenazó para que siguiera y lo amenazó diciéndole que cuidado si decía algo sobre lo que vio. Que yo no me explico cómo no mataron a esa gente, porque ellos no dejaban rastro de ninguno. Lo último que vio el chofer del camión antes de partir fue cómo los asesinos arrastraban a las mujeres hacia el carro de ellos. Que es una carretera muy estratégica para cometer un crimen. Ahí nadie podía ver, ni oír, ni nada de eso. Y cuando llegaron a un cañaveral, se detuvieron. Luego la entraron en el mismo vehículo, en el Jeep, y la llevaron 2 o 3 kilómetros después de la cumbre, donde está el cuartel. La llevaron ya en la noche, la desbarrancaron por la cumbre, la loma esa de la cumbre. Pasé a parecer que fue un accidente automovilístico, que venían de Puerto Plata, que se fueron por ese abismo. Cuando se oyó el ruido de que se inclinó el vehículo hacia derrumbe, mi papá me dice, Antonio, corre. Se derrumbó un vehículo. Bajamos por la mañanita, ya la tenían en la carretera, ya la habían sacado, la tenían así, toda en fila. La caña de sangre bajaba. Estaba como lloviznando y estaba lluvioso y bajaba el agua con la sangre. Ahí comenzamos a rezarle. Mi prima, cuando terminamos, la peinó. Esa noche, Tonó, la nana de los niños de las Mirabal, tuvo una premonición. Yo ese día sentí como que alguien me apretó la mano y me dijo, mi hijo, mi hijo. Yo dije que era Patria.
porque Minerva también me había encargado el de ella antes de ella morir. Y ella me decía que siempre que tenía confianza en mí, pero si a ella le pasaba algo, y como yo vivía con su mamá y el niño siempre estaba allá. Al día siguiente, se vio que Tonó, tristemente, había tenido razón. Bueno, yo recuerdo ese día por la mañana, cuando vino la noticia que mi abuela mandaba a decirle a mi madre y a mi padre que las muchachas no habían llegado. Ahí fue cuando ya yo despierto, oí cuando mi mamá dijo, ¡ay, la mataron! O sea, mi mamá no esperó la explicación ni ver nada para saber que ya la habían asesinado. Cuando vinimos aquí, mi madre estaba desesperada. Y Tonó y los niños chiquitos llorando. Mi nuca estaba aquí, estaba llorando. Como a las 10 de la mañana vino la razón. Ya ellas estaban en Santiago, la tenían en un hospital, en el hospital, allá tirada en un cuarto. En cuero, de nuevo, tiradita. Yo estaba previamente de servicio allá. Nosotros la sacamos y la entramos, y allá fue cuando se procedió entonces a limpiar y entonces ponerle y meterle su caja a cada cual, entonces llevarla para Ojo de Agua. La historia oficial fue que la muerte había sido un accidente, pero nadie la creyó. Entonces hubo un silencio y todo el mundo se miró, nadie iba a creer eso del accidente. Nadie creyó ese cuento. Ahí sabían cómo se hacían las cosas. Esos crímenes querían dar siempre viso de accidentes, algo para despistar la opinión de la gente. Pero nadie creía en nada de eso. Todo el mundo dijo, eso lo mató Trujillo. Años más tarde, después de la muerte de Trujillo, se reveló que habían dado muerte a las hermanas a golpes y estrangulamiento. Colocamos los 4 cadáveres dentro de la ambulancia. Y yo me tranqué con los 4 cadáveres, porque nadie quería venir con ellos, pero yo aproveché para examinarlos yo. Los 4 cuellos bailaban, porque lo habían desnucado. O sea, no podía existir la casualidad de que se desnucaran los 4 cadáveres. La familia sufrió un impacto devastador. No solo estaban muertas 3 hermanas, sino habían quedado 6 niños huérfanos de madre. Los esposos habían sido trasladados a Santo Domingo, a la cárcel de la 40, donde Pedro había sido reencarcelado. Ahí, un guardia les pasó un periódico. Comenzó a hablar de que nosotros éramos presos, que no teníamos ningún derecho, pero que iban a hacer una excepción. Cuando abrió el periódico, Manolo vio la noticia de mueren en accidente 3 hermanas y el chofer. Mira. Al comienzo, los esposos no creyeron la noticia. Solo al ser liberados, luego de la muerte de Trujillo y de regresar a sus hogares, pudieron aceptar que era verdad. Fue terrible, quizás de las cosas más terribles que uno ha vivido. Nada de lo que había pasado es igual a eso. La muerte de las Mirabal enfureció al país y engendró la acción. Al ser las 3 juntas, muchachas de muy buena familia, ricas, con una preparación académica, que ya había trascendido su lucha hacia todo el país, y al matar a las 3 juntas, eso indignó a este país. El asesinato de la hermana Mirabal determina que un grupo conspirador que estaba ya en gestación dijeron, ya no se puede más. Este hombre está matando mujeres también.
6 meses más tarde, el 30 de mayo de 1961, mientras su chofer conducía a Trujillo a una visita con su amante del momento, le hicieron una emboscada y lo asesinaron a tiros. Entre sus atacantes estaban algunos que le habían ayudado a llegar al poder 30 años antes. Muchos de los colaboradores de Trujillo que participaron en la muerte de Trujillo también habían sido tocados por Trujillo en familiares de ellos. Los atacantes tenían pocas posibilidades de escapar. El SIM los halló, los torturó y dio muerte a todos menos a 2 de ellos. Los próximos años serían turbulentos para la República Dominicana. Llevaría tiempo hacer realidad el sueño de las hermanas Mirabal, de darle libertad y tranquilidad a su hermoso país. Creo que ellas hicieron un gran aporte a la libertad del pueblo dominicano, que tienen que agradecerles eso. El país tiene que estar eternamente agradecido por el sacrificio de esa muchacha. Hoy, la República Dominicana es una democracia. Los estudiantes dominicanos visitan la Casa de las Mirabal, que ha sido transformada en un museo, y aprenden sobre ellas en la escuela. Yo no he luchado por mi pueblo y a veces cuando alguien me pregunta, ¿pero por qué tú estás en eso, recordando eso? Entonces yo le digo, pero el sacrificio de ellas sí fue grande, porque ellas dieron su vida. ¿Y qué es para mí? Hablar de eso, están vivas, están por ahí. Yo sí voy a desaparecer dentro de un tiempo, pero ellas no. Ellas van a seguir. En honor a las Mirabal, las Naciones Unidas ha designado el día de su muerte, el 25 de noviembre, como el Día de la No Violencia contra la Mujer. Pusieron sus zapatos